Hola, muy buenas noches, cuarto. Espero que estén bien. Adelante de ustedes, ¿sí? Está lo que es el ejercicio 8 del trabajo práctico. Así como habíamos resuelto el ejercicio 7, ¿sí? Es muy similar a este, pero me habían pedido que lo compartiera, lo resolviera, ¿sí? Para evitar de que surgieran algunas dudas posteriores a este tema. Bien, vamos a hacerlo. Es similar, como dije, al ejercicio 7. Puede ser que tengan alguna complicación así al final del ejercicio cuando haya que integrar. Pero vieron integrales, ¿sí? Si se acuerdan, no debería haber problemas. Si saben sobre todo las propiedades, no es un ejercicio complicado. Comencemos. Acá está la traducción, porque nos entiende muy bien. Tenemos un campo vectorial llamado B, ¿sí? Tal que en función de sus componentes, está en R3, ¿sí? En el espacio. Tal que en función de sus componentes tenemos seno de x menos z, ¿sí? Dirección del versor i, alfa, dirección del versor j, y zi, dirección del versor k. Si a ustedes les complica derivar esto, ustedes los pueden colocar también a B, el campo vectorial, ¿sí? Como una k-upla, una 3-upla. Entonces colocan seno de x menos z, colocan alfa, ¿sí? Que depende del eje y, y es la segunda componente, esto es del eje z, del eje x, perdón, ¿sí? Porque me lo dice el versor y, ¿sí? Es el vector que se ubica en el eje x. El versor j es el vector unitario que se ubica en el eje y, y el versor k es el vector unitario que se ubica en el eje z, ¿sí? Entonces tengo los componentes x y z, de los ejes x y z. Bueno, la cuestión está que tenemos como consigna que si la divergencia es menos x, haya el valor de a. O sea, el dato que me da es que la divergencia va a ser igual a menos x. Luego, hallo el valor de a. Bien, entonces pueden elegir derivar respecto de esta expresión o de esta expresión, la que les resulte más cómoda. Yo comienzo. Vamos a decir que la divergencia del campo vectorial B es igual a la derivada de la primera componente respecto de x, que sería la derivada de seno de x es coseno, ¿sí? Tengo dos términos, la derivada de seno de x es coseno de x y la derivada de z respecto de x es 0, pues z es una constante, ¿sí? No depende de x. En consecuencia, me quedaría coseno de x, es la divergencia, recuerden, es la suma de las derivadas parciales, más la derivada de alfa respecto de y, atención, ¿sí? Alfa dependía de j, ¿está? J es el vector unitario del eje y, entonces colocamos el diferencial, ¿sí? De alfa respecto del eje y. O sea, la derivada de alfa respecto de y. Ahora bien, le sumamos la derivada de zi respecto de z. Si se fijan, zi se está multiplicando. Eso implica que, a diferencia del primer componente, donde había una resta y se derivan por separado, aquí se deriva z, ¿sí? Pero y sigue sobreviviendo, pues es una constante. Recuerden que la derivada de una constante por una función es igual a esa constante y por la derivada de esa función. En este caso, la derivada de esa función, que es z, sería 1. Yo decido no colocarlo, ¿sí? Porque y por 1 es y. Ahora, tenemos que todo esto es igual a menos x, por dato, que es lo que he subrayado. Bien, solo resta entonces seguir trabajando con esta expresión para calcular el valor de alfa. Ahora tenemos que para calcular el valor de alfa deberíamos despejar alfa. Dejamos el segundo término, ¿sí? Esto es diferencial de alfa respecto de y. Y colocamos menos x. No voy a colocar menos y, voy a colocar menos coseno de x. Decido agrupar en primer y segundo término, ¿sí? A las funciones que tienen la misma variable, las que dependen en este caso de x. Y luego sí, paso a ir restando. Esto es más prolijo y el hecho de colocar i en el medio les podría traer algún inconveniente, ¿sí? Que más vale evitar. Muy bien, entonces tenemos esta expresión. Ahora, para eliminar diferencial i, multiplicamos miembro a miembro por diferencial i. Entonces nos quedaría, ya aprovecho a hacerlo acá, por diferencial i, por diferencial i. Esto lo hemos hecho ya, tal vez se acuerden. Bien, en el miembro de la izquierda cancelo, diferencial i con diferencial i, me queda diferencial de alfa. Ahora, este diferencial i está afectando una resta, entonces, cada función, ¿sí? Está afectada por el diferencial i. En consecuencia, me quedaría que el diferencial alfa es igual a menos x, sí, diferencial i, menos coseno de x, diferencial i.
Pero permítanme hacer algo antes que esto. Voy a volver atrás porque me parece que va a ser más fácil para ustedes si antes que distribuir el diferencial y aplico, ¿sí?, la integral en cada caso, en cada miembro. Pasando en limpio, tendría diferencial de alfa es igual a menos x menos coseno menos y por diferencial y, ¿verdad? En el próximo paso, entonces, lo que conviene para una cuestión de mayor claridad y facilidad a la hora de resolverlo, así como aplicamos en el paso anterior, miembro a miembro, diferencial y, ahora aplicamos integral. Esto toma a todo lo que esté en el miembro de la izquierda, sí, porque es diferencial de alfa lo único que hay. Y acá también toma a todo lo que esté en el de la derecha, pues todo está entre paréntesis. La integral afecta a todo, ¿sí? Ahora sí, vamos a hacer algo que tenemos que hacer para integrar esto, que es aplicar una propiedad, ¿sí?, en el lado derecho de la igualdad, que dice: la integral de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de las integrales de cada función, de cada término. Entonces, nos quedaría que diferencial de alfa, la integral de diferencial de alfa, es igual. La integral está afectando a cada término, ¿sí? Y también el diferencial y está afectando a cada término. Entonces me quedaría integral de menos x, diferencial y, menos la integral, perdón, esto salió horrible, menos la integral de coseno de x, diferencial y, menos la integral de y, diferencial y. Una cuestión, ustedes me dirán, tal vez hubiera convenido, ¿sí?, sacar el menos como constante en la primera integral. Y eso es válido, ¿sí? Podríamos haber escrito también menos la integral de x diferencial x. Es lo mismo, igual vamos a llegar al resultado, pues estamos aplicando propiedades absolutamente válidas. En el paso siguiente, integramos, ¿sí?, la integral de diferencial a, recuerden, ya lo habíamos visto, la integral del diferencial, pongan lo que ustedes quieran, phi, ¿sí?, es phi más una constante. ¿Por qué? Porque cuando no tengo ningún número multiplicando las funciones, como que hubiera un 1, ¿sí? Y la integral de 1 respecto de phi es, ¿a quién derivé para obtener 1? A phi. La derivada de phi respecto de phi es 1, ¿sí? Entonces sería phi más una constante de integración. Eso, ¿sí?, si el diferencial fuera phi. Pero en este caso el diferencial es x. Atención, ¿sí?, en el lado derecho. En el lado izquierdo puedo aplicar esto, ¿sí?, claramente. Entonces, decimos que la integral de 1 diferencial a, diferencial alfa, es alfa más una constante de integración. Y ahora sí, vamos a integrar término por término, ¿sí?, luego de la igualdad. Bueno, lo primero que podemos hacer es, obviamente, sacar el menos como constante, no hay problema, e integramos x. Ustedes habrán visto o tendrán noción de que la integral de x a la n, ¿sí?, al ser la operación inversa a la derivada, ¿se acuerdan que en la derivada el exponente bajaba un grado? ¿Sí? Cuando se derivaba en la integral, el exponente sube un grado. La integral es x a la n más 1 sobre n más 1. Esto seguramente lo habrán visto en segundo o tercer año. Más una constante de integración. Bien, entonces, aplicando, ¿sí?, por tabla esta integral, decimos que la integral de x a la 1 es x al cuadrado sobre 2, ¿sí?, ya que n, en nuestro caso, vale 1. Entonces nos queda menos x al cuadrado sobre 2 más una constante de integración. Aclaro que las constantes no necesariamente son iguales. Yo las voy a identificar como C1, C2, ¿sí? Les voy a ir dando subíndices. En este caso, la integral de coseno. Bien, ¿a quién derivé para que me diera coseno? Y derivé a seno, pues la derivada de seno es coseno. Pero atención, es respecto de y. Vamos para atrás. Porque hubo un error, ¿sí?, acá.
en el primer término, que era respecto de y. Vamos entonces ahora. ¿Vieron ensayo y error? Bueno, ejemplo gráfico. A ver, ya no podemos hacer esto, ¿sí? Pues es respecto de y. Lo que podremos hacer, ¿sí? Que es conveniente, es decir, x, si vamos a integrar respecto de y, es una constante. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomarlo como constante, ¿sí? Y lo podemos pasar fuera de la integral. Miren esta propiedad. Me queda diferencial y. ¿Qué propiedad estoy aplicando? La integral de una constante, ¿sí? Por el diferencial que sea, por el diferencial de pi, es igual a la constante que se puede extraer, ¿sí? Y nos queda la integral de diferencial de pi. ¿La observan? ¿Sí? Esta es una propiedad básica de las integrales y nos va a servir muchísimo para no confundirnos, ¿sí? Que es lo que me pasó recién. No, pero van a ver que sirve y lo hace más fácil. Acá hacemos lo mismo, coseno de x respecto de y. Entonces, colocamos menos coseno de x por la integral respecto de y. ¿Sí? El diferencial y. Y acá sí no es constante y, porque tengo que integrar y respecto de y. Ya no es constante, no la extraigo, ya la puedo calcular. Utilizando, ¿sí? La fórmula que les pasé recién. X a la n, ¿sí? Diferencial x en este caso, ¿no? La integral de x a la n, diferencial x, es x a la n más 1 sobre n más 1 más constante. Bien. Acá sería lo mismo que y a la 1, ¿sí? Respecto de y, la integral de y a la 1 respecto de y es y cuadrado sobre 2 más una constante. Fíjense que vamos a hacer una cosa, empiezo a enumerarlas. Constante 2, pues esta es constante 1. Ahora van a ver por qué. Acá coloqué una constante porque ya integré. Acá no, porque todavía no hemos integrado ni en el primero ni en el segundo término. Entonces, bueno, solo resta integrar primer y segundo término. En consecuencia nos quedaría alfa más una constante de integración, llamada c sub 1, es igual a menos x. La integrada del diferencial y, la integral del diferencial y, acá lo tenemos, ¿sí? Solo que con diferencial phi va a ser y más constante, ¿sí? La derivada de phi, en este caso me dio 1, en este caso, ¿qué va a pasar? La derivada de quién me da 1, si derivo respecto de y. La derivada de y respecto de y da 1. Entonces se pondría por, recuerden que la x se está multiplicando, por y más una constante. Llamémosle constante 3. Luego, el coseno que era constante sigue. Y acá volvemos a aplicar la primera integral que les di. La integral de 1 diferencial y es y más constante, que pasa multiplicando a la constante que había, ¿sí?, sacado de la integral. Entonces va a ser por y más constante 4. Ahora bien, volvemos a colocar el último término, ¿sí?, pues ya habíamos integrado. Y si hay espacio, y no me complica, bien, justo, ¿sí? No deja de ser desprolijo, pero al menos alcanzó el espacio. Ahí está. Ya no necesitamos más cálculos auxiliares, seguimos. A ver, las constantes son números, ¿sí?, que no dependen de x, no dependen de y. No dependen de y porque estamos integrando respecto a y. No dependen de x, no dependen de z. Son números absolutamente, ¿sí?, constantes, ¿sí?, tal como su nombre lo indica. La suma de dos o más constantes o la resta de constantes nos sigue dando una constante. Solo hace falta ejemplificarlo con 8 más 5 menos 3, darle valores, ¿sí? La suma de números enteros va a seguir siendo un número entero, la suma de números racionales va a seguir siendo un número racionales. Va a ser un número, sin depender de ninguna variable. Entonces lo que podemos decir es que alfa es igual a menos x por y menos coseno de x por y. Atención, esto separado, ¿eh?
Acá es peligroso confundirse con que el argumento sea x por y. Entonces, yo lo que haría es, que es muy utilizado en matemática, adelante de la función trigonométrica, colocar la otra variable. Menos y por coseno de x. ¿Sí? La otra función, la otra opción sería colocar coseno de x, si es que quieren colocar primero el coseno de x para no confundirse, por y. Y como x solo es el argumento, aclararlo. ¿Sí? Y colocarlo entre paréntesis. Esa sería la otra manera, ¿sí?, de anotarlo correctamente. Bien, seguimos. La constante no nos importa, menos y cuadrado sobre 2. El que quiera también puede colocar un medio de y cuadrado. Y a ver, constante 3 más constante 4 más constante 2 menos constante 1 me da una constante cualquiera, a la que llamo C. Y en consecuencia, el ejercicio ha sido resuelto. Resulta entonces que alfa es más complicado el resultado respecto del punto 7, ¿no? Alfa es menos xy menos y por coseno de x menos y cuadrado sobre 2 más una constante. El ejercicio ha terminado aquí. Vamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a verificar a ver si esto nos va a dar con alfa, valiendo, ¿sí?, la expresión que hemos obtenido, nos daría menos x cuando hagamos la divergencia. Reitero, no es lo pedido en la consigna, ya hemos terminado con lo que hemos hecho, pero sí va a ser muy productivo el día de hacer un examen, ¿sí?, como método de verificación. Ya sabemos lo que vale alfa, así que directamente vamos a colocar la expresión que adopta alfa. Y vamos a, obviamente, a reemplazar por alfa. Entonces colocamos. Sí, la verificación va a ser más heavy que la anterior, pero bueno. No demora más de unos minutos, ¿sí? Pero no es obligatorio, claro. A menos que se pida en la consigna, la verificación no es obligatoria. Bien, pasamos entonces a calcular la divergencia, una vez que reemplazamos por alfa. Empezamos. Vamos a decir, vamos a usar otro color, que la divergencia del campo vectorial B es igual. Respecto de x, me queda coseno de x, ¿sí? Y la derivada de z respecto de x es 0. Cuidado acá, tenemos 4 términos. Y acá hay que derivar respecto de y. Bien, la derivada de y es 1, la x la está multiplicando, ¿sí? Entonces me quedaría menos x por 1, que es lo mismo que menos x. La derivada de menos y por coseno me quedaría lo mismo, ¿sí?, que la derivada de y es 1, menos 1 por coseno. Y la derivada de menos 1 por coseno es menos coseno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Derivamos respecto de y, x sigue sobreviviendo, pues estaba multiplicando. Derivamos respecto de y en este término, coseno de x sigue sobreviviendo, pues estaba multiplicando. Ahora derivamos y cuadrado sobre 2. Bien, la derivada de y cuadrado sobre 2, ustedes lo pueden reescribir como un medio por y cuadrado, ¿sí?, que era lo que les dije antes. Y la derivada de un medio por y cuadrado, la derivada de k por una función es igual a k, un medio, por la derivada de la función. La derivada de y cuadrado respecto de y es 2 por y, a la 1, ¿sí?, que no se coloca, no hace falta. Entonces puedo cancelar 2 con el 2, ¿sí? Me queda que la derivada de un medio por y cuadrado es una y, o lo que es lo mismo, y. Procedemos entonces a colocar ese resultado. Fijándonos qué signo tenía, ¿sí?, que tenía negativo. Entonces colocamos menos i. La derivada de una constante, es 0. No lo colocamos, ¿sí? Y ahora sí, más la derivada de i por z respecto de z. Pasa algo similar a lo que nos pasó con las i's en la segunda componente del campo vectorial. Derivamos z, la derivada es 1, pero como i está multiplicando, sobrevive. 1 por i es i positivo. Resulta entonces, vamos a ver que el resultado de la igualdad, a ver si efectivamente es menos x. Coseno de x menos coseno de x, los puedo simplificar. Menos i más i, los puedo simplificar. El único que queda sin simplificar, ¿sí?,
y es justamente la única componente que va a ser nuestro resultado es menos x. En consecuencia, podemos afirmar que la divergencia de x, perdón, que la divergencia del campo vectorial B efectivamente es menos x. Con lo cual, esto nos garantiza que el alfa hallado es el correcto y que todo nuestro procedimiento está correcto, ¿sí? Con lo cual, podemos estar seguros de lo que hemos hecho, ¿sí? Del valor de verdad de lo que hemos hecho. Espero que les haya resultado interesante, que hayan aprendido, ¿sí? Con este procedimiento, que haya algo que les haya quedado, aprendizaje o dudas. Pues en base a eso, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas nos servirá. El aprendizaje les servirá a ustedes y las dudas también a ustedes y a mí, porque podemos trabajarlo en la clase venidera. Desde ya les agradezco por su atención, ¿sí? Y bueno, nos estaremos comunicando prontamente, seguramente viéndonos en la próxima.